Bueno, parte de la tradición continuista con respecto a la novela anterior, ¿no? Explorar el nacimiento del cristianismo en ese siglo I, en Israel. Y es verdad que me apetecía mucho contar los otros vías crucis. Siempre hablamos de Jesús de Nazaret, ¿no? Pero me gustaba explorar la posibilidad de contar la misma historia que ya conocemos, más o menos, mayor o menor medida, desde el punto de vista de aquellos que lo perdieron todo. O sea, para mí, para la imagen que yo tengo de Jesús de Nazaret, Judas ya estaba perdonado antes de que naciera. Pero eso es mi idea como creyente, ¿no? El problema es que la figura de Judas se ha torturado durante 2000 años de historia. ¿Por qué te digo esto? Porque tampoco tenemos muy claro qué papel fundamental tenía Judas. Es decir, Jesús ya sabe y comunica hasta en 3 ocasiones a sus discípulos que tiene que ir, que va a ser entregado en manos de los hombres, que le van a torturar, que le van a dar muerte y que él va a resucitar. De hecho, él dice, yo he vencido el mundo en la última cena, antes de que suceda todo lo que tenía que suceder, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la propia pasión. Por lo tanto, él es consciente de que necesita un grupo de personas que ayuden a cumplir ese propósito. La pregunta es, ¿Judas es elegido por su debilidad para la traición o por su fortaleza para aguantar el peso de la historia? ¿Por qué digo esto? Porque él necesariamente e inexorablemente necesita que alguien le entregue. Y ahí entra la disyuntiva. ¿Traicionó o entregó? Explorando los silencios que nos encontramos, ¿quién no traiciona a Jesús? ¿Quién no? Juan. Pedro le niega y es perdonado, a pesar de la advertencia. ¿No? Tomás duda a pesar de ser resucitado y tiene que tocar. ¿Quién no? Y de los demás no sabíamos nada, ¿por qué? Porque no permanecieron a su lado. Solo permaneció Juan y las mujeres. La duda del perdón de Dios de Judas, ¿es pertinente o es impertinente? Yo creo que es pertinente. Yo he dudado. Yo he dudado de todo. De hecho, me he querido enfadar con él. Y aún así, creo en los milagros. Yo ya no puedo decir que crea en Dios. Yo no creo en Dios. Yo tengo la absoluta certeza. Yo tengo la absoluta certeza. La tengo. Y fui creyente, casi firmo una apostasía y volví a creer. Y ahora ya no creo, porque tengo la certeza. Por lo tanto, y creo que es terriblemente humano. ¿Y qué fue lo que te enfadó tanto con Dios? Sí se puede saber. Sí, lo he contado. Hice un documental en Camboya en el año 2009 sobre turismo sexual, sobre pederastia. Y para ello, con cámaras ocultas, tuve que hacerme pasar por y vi algo que no... que prefiero no contar, pero imagínate lo que te llevó vi a de dudar todo. de Dios y de... No, o enfadarte con la iglesia. siempre decía, es que perdí la fe, pero no era una cuestión de perder la fe, no, porque yo estaba enfadado con Dios. Por lo tanto, no es una cuestión de fe. O el Dios que yo había leído las Escrituras de antes. A mí, yo desde la adolescencia siempre me interesó, desde que leía a JJ Benítez y Caballo de Troya y todas estas cosas, empecé a leer Biblia, los apócrifos, etcétera, y me interesaba muchísimo la figura de Jesús, de amor, del perdón, de cómo absolutamente cambia la antigua alianza para forjar una nueva con una sola palabra. Con una. Lejos de Li, Elohi, Adonai, con Abba. So, dice papá, dije, ¡buah, esto es brutal! Pero sin embargo yo no vi a papá allí. ¿Y qué fue lo que te reconcilió con él? El amor. ¿En concreto? Mi mujer. Yo siempre digo que Dios no me llamó por mi nombre, pero sí me mandó un ángel para que me llamaran por mi nombre. Entonces me encontré, tuve la... Bueno, no, yo creo que cuando llegó mi mujer ahí entendí que Dios no me tenía en cuenta que me hubiese enfadado con él, me había perdonado. Entonces entendí que yo cuando conocí a mi mujer estaba en un momento súper complicado, después de la pérdida de pasapalabra, después de la pandemia, perdí a familiares, estuve a punto de perder a mi padre, después también de fracasar en el amor, estaba separándome, divorciado y tal, y después conocí a mi mujer y me devolvió absolutamente la fe en todo. Me devolvió la fe más importante, que era la fe en mí mismo, porque cuando no tienes fe en tú mismo, el resto me devolvió absolutamente la fe en todo. Ella es creyente, y además de manera muy pública, desde Santiago, y poco a poco, y desde otra madurez, empecé a entender que hay cosas que no tenían que ver con... Empecé a entender el verdadero significado del Nuevo Testamento, de qué vino a hacer Jesús. A ver, yo primero les haría una pregunta. ¿Solo te acuerdas de Dios cuando las cosas van mal? ¿Culpas a Dios porque las cosas van mal? ¿Agradeces a Dios porque las cosas van bien? O sea, ¿dónde colocas a Dios en tu vida? ¿No? ¿Dónde colocas el mensaje? ¿Dónde lo colocas?
Y luego le diría, si estás culpando a Dios por un daño colateral, por una pérdida, por un duelo, que vuelva a leer la Biblia. Porque en ningún momento dice que va a ir bien. Pero en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a volver a hacerse preguntas a veces incómodas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué hago aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Tengo un vacío? ¿En las redes ya no? ¿El scrolling? Etcétera, etcétera, etcétera. Y necesito yo para mí y por qué es, ¿no? Al final la fe no, está llena de porqués, ¿no? Y muchas veces no hay respuestas. Y eso forma parte del misterio, ¿no? Eso por un lado. Y luego, además, hay corrientes en las que yo creo que ha ayudado mucho el hecho de que se haya perdido, no sé si miedo es la palabra, pero el pudor, la vergüenza a decir, soy creyente. Y estoy en paz. Y creo que eso ayuda mucho, pero desde tu vecino de al lado, a tu amigo, a tu familiar o a artistas, ¿no? O sea, lo que puede hacer Rosalía o lo que puede hacer, ¿no? Creo que ayuda, independientemente, y luego podríamos abrir el melón del debate de si es una estrategia de marketing o es una conversión real o un viaje espiritual certero. Pero creo que ayuda a quitarnos la losa, ¿no?, de la heteroestima de ¿qué dirán? Cuando estamos acostumbrados a verlos en un campo de fútbol, ¿no? Campo de fútbol, cada uno ya. Yo siempre digo que sí, a todos los dioses les gustara el fútbol, siempre quedaríamos empate, todos, ¿no? Porque al final todos, cada uno reza el suyo. Pero está normalizado en ese tipo de actos multitudinarios, ¿no? Pero luego cuando lo dices en la tele, o sea, qué valiente, ¿no? ¿Valiente por qué? No, soy yo. Y si no te... Y además, que yo soy de los que está convencido de que conlleva valores positivos. O sea, yo decir, soy creyente, creo que van adjuntos una serie de valores positivos. Luego podemos entrar en las tonterías que dicen algunos de, no, los curas para allá. Bueno, pero es que si empezamos a generalizar no quedamos ninguno vivo, ¿no? Que tire la primera piedra que se atreva. Entonces yo creo que eso ayuda a darle esa pátina de normalidad.